Estamos con la doctora Daniela Muñoz Jiménez y ella conoce muy bien de estos términos. Vamos a hablar de lo que es la depresión trans en tiempos de pandemia. Daniela, danos luz en esta oscuridad, en este encierro, en este toque de queda. Hay chicas que dependen del servicio laboral sexual, hay otras que dependen de los clubes nocturnos, pues porque se destacan en el entretenimiento, pero hay muchos lugares que pues no están abiertos. Las servidoras sexuales se han tenido que reinventar y quizás ofrecer servicios online porque no pueden hacerlo presencialmente. Esto causa depresión. Aparte, si contamos con que tenemos un sistema gubernamental que no nos tiene en cuenta para nada, de pronto la familia nos tiene un poquito abandonado, no tenemos la mejor relación de familia. Es saludable hablar siempre con alguien, pero la realidad es que en muchas ocasiones la ciudadanía trans está sola. ¿Cómo manejamos la depresión en tiempos de pandemia? Bueno, querida Samantha, como te decía, la pregunta es gigantesca y la respuesta también tiene muchas vertientes, porque no podremos decir o no podremos decir que nada más existe un tipo de depresión y que ese tipo de depresión se trata igual o se combate igual. Lo primero que les tengo que decir para combatir estas depresiones o tipos de depresiones es que hay que identificar cuál es el foco, de dónde viene esta depresión. ¿Viene porque estoy sola? ¿Viene porque estoy en tratamiento hormonal? ¿Viene porque ta? Primero, el primer paso es identificar cuál es el foco de esta depresión. El segundo paso, definitivamente, sí o sí, es alejarnos de ese foco. Si ya lo tenemos identificado, alejarnos. Yo sé que muchas de nosotras, como mujeres trans, muchos de nuestros focos es el no reconocimiento a nuestras identidades sexogenéricas. Definitivamente. No nos podemos alejar de eso, porque para alejarnos de eso tendremos que alejarnos del sistema opresor en el que estamos, del sistema gubernamental que no nos reconoce, de la sociedad que no nos avala nuestro género, nuestra identidad sexogenérica. Ojo, nadie nos la tiene que avalar, pero sí reconocer. El otro tiene toda la obligación de reconocernos nuestra identidad. Entonces, si este es el caso, no se preocupe, hay mucho por hacer. No tenemos nada perdido, ni mucho menos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Seguramente estaríamos en un tratamiento hormonal, muchas de nosotras. Y justamente este es el primer paso también para identificar esta depresión, para poder deshacer este tipo de depresión. ¿Por qué? Sabemos muy bien que las hormonas, más que nada, ciertos tipos de hormonas, como por ejemplo ciertos tipos de progestinas, ciertos tipos de estradioles, etcétera, etcétera, producen más cambios psicoemocionales que otros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, por favor, queridas mías? Tener el mejor tratamiento hormonal. Ojo, y aquí voy a decir algo que muchos podrían no estar de acuerdo, pero ningún cambio está por encima de nuestra salud. Por lo tanto, tenemos que llevar el mejor tratamiento posible. Yo sé que a veces no hay las posibilidades económicas, pero hay que hacer lo posible, ¿sale? Entonces, identificar qué tipo de hormona estamos tomando. Por ejemplo, progestinas, medroxiprogesterona, progesterona, tienden mucho a la depresión. Etinilestradiol y enantato de estradiol y también estrógenos conjugados, además de todos sus efectos adversos, dan o llevan mucho la depresión a todas nosotras. ¿Cuáles son las hormonas adecuadas? Por ejemplo, el valerato de estradiol es el más adecuado, o el 17-beta estradiol, que es el mismo. En cuanto a progestinas, no se recomienda que se tomen progestinas, ¿sale? Porque hay otras vías para eliminar la testosterona sin que tengamos que tomar esa hormona que es bastante dañina en ciertos niveles, ¿sale? Pero bueno, a ver, independientemente de nuestro tratamiento, también tenemos que saber cuándo estamos y cuándo no estamos deprimidas. ¿Y cómo le vamos a hacer? Bueno, en la clínica tenemos ciertos parámetros que nos indican si estamos deprimidas o no estamos deprimidas. Por favor, pregúntense ustedes mismas todos los días esto. A ver, las cosas que me gustan hacer. Estos son varios puntos y tenemos que llenar al menos 5 de estos puntos. Las cosas que me gustan hacer, ¿ya no las hago con el mismo gusto? Ahí está un punto. Preguntarme a mí misma, ¿cuál es mi estado de ánimo? ¿Cómo me siento? Si yo misma me respondo que estoy algo triste o estoy francamente deprimida, ya son 2 puntos. Otro punto es, si mi atención, si mi memoria, concentración están mal, otro punto.
si mi alimentación está mal, mal me refiero a que haya aumentado mucho o haya disminuido mucho, ¿sale? Que tenga sentimientos de culpa, que tenga sentimientos de inutilidad, que mi libido o mi deseo sexual haya disminuido mucho, ¿sale? Si yo tengo al menos 5 de estos 8, sí estoy francamente deprimida, ¿sale? Si tengo 4, puedo tener una distimia o una, digámoslo así, para que se entienda, una depresión menor, que nunca hay depresiones menores, pero clínicamente así más o menos se puede entender. Si yo tengo alguno de estos parámetros, de todas maneras mi estado de ánimo está mal. Si lo identificamos así, queridas, es momento de que hagamos algo por nosotras. Y en pandemia no se puede hacer mucho porque todo está cerrado, no tenemos atención, etcétera, etcétera. Sin embargo, ¿cuáles de los mejores tratamientos con base científica para aliviar o disminuir los síntomas de la depresión? No me lo van a creer. El ejercicio extenuante. Porque además de los fármacos que hay, que sí son muy buenos, etcétera, etcétera, hay veces que no podemos o no tenemos las posibilidades de fármacos. ¿Qué podemos hacer? Ejercicio, pero ejercicio extenuante. ¿Por qué? Porque cuando se llega al ejercicio extenuante, es decir, al ejercicio de quema de grasas, nuestro cerebro empieza a segregar unas hormonas muy importantes que se llaman endorfina y serotonina. La serotonina justamente se eleva con estos medicamentos, pero si también la podemos elevar de otra manera, como el ejercicio, ayuda mucho. Hoy día hay dos tratamientos, hay varias familias de tratamientos, ¿no? Fármacos y otras dos nuevas. El ejercicio y una nueva que obviamente se da para solamente los países que tienen estas posibilidades, porque obviamente esto se empezó a pensar desde el privilegio de ciertos estamentos o ciertos tipos de sociedades, pero bueno, se vio que sirve. Viajar. Viajar sirve, se ha visto que sirve muchísimo. Obviamente no podemos hacerlo porque es pandemia, pero ¿qué sí podemos hacer? Incluso en casa, ejercicio. Si tenemos al menos 45 minutos de ejercicio extenuante al día, podemos liberar las endorfinas y la serotonina suficiente como para poder sentirnos mucho mejor. Estas son pequeñas herramientas que les puedo dar, además del tratamiento hormonal, el tratamiento con fármacos. Hasta aquí una brevísima respuesta, mi querida Samantha. Claro, claro, y creo que es válida. Y también, bueno, los expertos también recomiendan, mira, disminuir el uso de alcohol, disminuir el uso de sustancias controladas. Hablar es importante, comunicación. Si no tienes comunicación con tu familia, comunícate con una amiga, comunícate con alguien y trata de mantener, si de pronto estás muy sumergida o muy sumergido en la depresión, mantenerse distante de las redes sociales. Ya vieron por qué razón yo me desaparezco de vez en cuando, porque uno tiene que reconocer sus condiciones. Así que bueno, estos son detallitos y yo creo que conocimiento de Daniela que nos pueda ayudar a poder manejar la depresión en tiempos de pandemia. Pero también hay una depresión constante y está entre las chicas trans que son reasignadas sexualmente. Daniela, esto pasa en Puerto Rico. Decenas de chicas trans ahora mismo que ya reasignaron su sexo, que son mujeres totalmente completas, todavía viven el viacrucis de no tener ese cambio de documento, esa acta de nacimiento que ya no diga su nombre Juan, sino que diga Juana, en este caso hipotético, o en el gender, que en vez de poner la M de masculino, esté la F de femenino. Yo pregunto, tanto tiempo, ¿no? Te reasignas el sexo, gastas tanto y tanto tiempo, dinero, esfuerzo, sacrificio. Hay que tener el valor para poder hacer esto de reasignarse el sexo. Yo, ¿verdad? En mi caso personal, no lo he culminado. No creo que llegue hasta ese step, ¿verdad? Pero como dicen, en la viña del Señor hay de todo. Y yo creo que estas chicas o estos chicos que se reasignaron, que ya completaron su cambio, deberían, ¿no? de honrarlos con que sus documentos estén cambiados. ¿Esto puede afectarnos a nivel mental? ¿Podríamos sufrir algún trastorno postraumático? ¿Puede la persona pensar en suicidio? ¿Qué opinión te merece referente a este tema? Híjole, opiniones políticas, sociológicas, filosóficas y médicas sobre esto. Y la respuesta va a ser algo amplia, mi querida Samantha. Bueno,
Para empezar, estas sociedades de hoy, no nada más de una nación, sino de todo el mundo, no hacen justicia a nuestras identidades, no hacen justicia definitivamente a nuestra existencia, a nuestra corporeidad. Para empezar, el término médico de cirugía de reasignación de sexo es un término peyorativo per se, es un término que patologiza y medicaliza nuestra existencia. Y eso tenemos que alejarnos completamente, porque no se nos reasigna, se nos confirma. Así es como se nos debe decir, cirugía de confirmación o de afirmación de sexo y de género. Okay. No se nos reasigna nada, se nos confirma justamente. Y hoy en día estamos peleando en la academia para cambiar todos estos términos que no nos hacen justicia. Entonces, tengo algo que decir aparte sobre este primer punto de la respuesta. Es que la identidad no se pregunta, no se legaliza, no se tutela, no se cuestiona, no se judicializa. La identidad se respeta, la identidad se pelea, la identidad se reconoce y se abraza. Entonces, no debería ningún Estado que pedir absolutamente nada, no debería pedir ninguna nación nada para reconocer tu sexo y tu género, que no es lo mismo. Sexo habla del genital y género habla de todo este constructo sociocultural que nos envuelve. Entonces, no debería ningún Estado pedirnos nada para reconocernos como A o como B. ¿Por qué? Porque un genital no determina qué es una mujer. Voy a ser lo más sucinta que pueda en esta respuesta, que es un poco larga, pero lo voy a tratar de dar muy, muy brevemente. Una mujer no es un cuerpo. Una mujer no son mamas, porque hay mujeres con muchas o con pocas mamas. Una mujer no son glúteos, ni cadera, ni cintura, porque hay muchos tipos de cuerpos, ¿ok? Una mujer tampoco es que tenga útero. Una mujer tampoco es que tenga vagina. ¿Por qué? Ojo aquí, porque hay mujeres XX, que son sus genes sexuales, que nacen sin vagina, nacen sin útero y nacen sin ovarios. Entonces, ¿qué? ¿A estas personas no se les va a reconocer su género como mujer? No. ¿Y cuál es el problema de esto? Que si hiciéramos una serie de lineamientos que tuviéramos que cumplir, que tuviéramos que seguir para decir qué es y qué no es ser mujer, nadie los cumpliría. ¿Saben por qué? Porque justamente el paradigma que tenemos en el imaginario colectivo de una mujer está errado, porque ese imaginario de la mujer es una mujer eurocéntrica, blanca, alta y de posicionamiento socioeconómico. Entonces, eso que tenemos pensado colectivamente que es mujer, deshagámonos de eso, desaprendamos esa figura de lo que significa ser mujer. Alguien me podría preguntar, ya está, Daniela, fácil, si tiene XX entonces es mujer. Pues no, no es cierto, ¿qué creen? La vida nos enseña que nada es binario, nada es A o B, hombre o mujer, blanco, negro, bueno o malo, nada en la vida ni en el universo es así. En la vida, y bien lo dice Pepe Mujica, José Mujica, el expresidente, seguramente lo conocen, mi querida Samantha, ha sido una figura en la política gigantesca, el expresidente de Uruguay. Él dice, lo que está vivo es lo que es diverso y lo que cambia. Lo único que no cambia y es fijo es la muerte. Por eso abracémonos en el cambio. Entonces, a lo que iba con esto es que la misma vida nos enseña que no nada más hay XX, también hay XY, hay XYY, hay XXX, hay X0, hay Y0, hay muchas variantes y no son patologías. Por ejemplo, hay una variante que se llama, hay personas que nacen con XY y nacen con vagina, nacen con útero y nacen con ovarios funcionales. Esto porque se apaga su gen SRY y el gen SRY es el que se encarga de toda la masculinización del cuerpo. Entonces, estas personas con XY que se pueden reproducir como lo que se piensa que es una mujer, ¿no son mujeres? Claro que sí. Entonces, la vida misma nos está diciendo que eso que pensamos binariamente de lo que significa que es ser mujer está mal. Ser mujer no depende de nada biológico. Y me pueden preguntar, bueno, entonces, ¿de qué carajos depende qué es ser mujer y qué no? Ser mujer depende de que te digas mujer, nada más. ¿Por qué? Por algo filosófico, que aquí está la parte filosófica que les quería comentar. El conocimiento de cualquier cosa, la verdad de las cosas empieza de dos maneras.
o de la forma empírica o de la forma racional. La forma empírica quiere decir que aprendes que existen las cosas o la verdad de las cosas a través de la experiencia, de tocarlas, de sentirlas, a través de los sentidos, ¿sale? Y el racionalismo quiere decir que conoces la verdad de las cosas a través de razonar esas cosas. Entonces, hagamos lo siguiente. Si soy la única que se puede sentir y experimentar completamente y nadie más, entonces nada más yo tengo la capacidad y la facultad de decir quién y qué soy. Y a través del racionalismo también. Como nadie puede pensarme, como nadie puede saber lo que siento, lo que tengo de emociones, lo que tengo de identidad acá adentro, y nada más yo, porque eso es imposible que alguien más sepa lo que pienso y lo que siento. Por lo tanto, a través del racionalismo y del empirismo, yo soy la única persona que puede decir quién soy. Entonces, ser mujer, esta identidad sexogenérica, depende nada más de que te digas. Y no depende de ningún estado, no depende de ningún parámetro médico, ni psicológico, ni psiquiátrico. Entonces, es un gran problema, mi querida Samantha, porque estamos subyugades, todos, a que un estado nos reconozca nuestra identidad. Algunas personas hacen su transición, sí, su transición de sexo, su confirmación de sexo, que es un punto más, o es una forma más de transicionar, pero no significa que si no lo hacemos, porque yo tampoco lo he hecho, pero no significa que si no lo hacemos no estamos completas como mujer, o no hemos transicionado completamente. No, 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 para nada. Cada transición y cada camino es único, único, y cada quien determina cuándo su transición ya se completó. Entonces, es un problema porque sí, hemos hecho todo este camino que ha sido pesado seguramente, que ha sido tortuoso, que ha dolido, que ha implicado mucho esfuerzo, si ya llegamos hasta este punto de la cirugía y un Estado no nos protege legalmente nuestra identidad, para empezar, por la Carta Magna de los Derechos Humanos, están cometiendo delito, porque nuestra identidad se tiene que reconocer y está en la Carta Magna de los Derechos Humanos. Exacto. Entonces, cualquier Estado que no nos reconozca nuestra identidad, que nada más depende de nosotras, de nosotros y de nosotres, están cometiendo delito. Y sí causa un gran problema, porque si ya hicimos todo esto y no tenemos algo legal que nos proteja frente a discriminación, definitivamente nos puede llevar más a depresión y seguramente a suicidio. Dando antes de terminar, una cifra muy importante para que vean qué tan grave puede ser esto. Las personas a las que no se les llama con su nombre y sus pronombres elegidos tienen un 66% más de riesgo de suicidio. Ahora imagínense no reconocer legalmente su identidad después de haber hecho una cirugía de confirmación. Definitivamente hay problema. Y ojo, aquí está algo muy importante que quiero ojalá que esto llegue a ojos del Estado de Puerto Rico. Cualquier suicidio de una mujer trans es un homicidio colectivo, porque no se suicidó porque ella quiso, o porque él quiso, o ella quiso, no. Se suicidó por todas las circunstancias sociopolíticas que le abrazan y le envuelven. Y si su Estado le llevó a eso, el Estado es el que cometió homicidio. Entonces, todo suicidio de una hermana trans es un homicidio de Estado o del colectivo social. Es un tema para reflexionar, es un tema que trae muchas ramitas. Este árbol que tiene tantas raíces tiene tanto y tanto y tanto, y es un tema bastante complejo que nos tomaría, una docena de programas. Y vamos a pedirle a Daniela que nuevamente nos acompañe para que podamos seguir indagando en esta información que es válida. Esa es la importancia de nosotras, nosotros y nosotres en Puerto Rico, exigir una ley trans que nos proteja, que nos cobija, así como está pasando en España, así como en varios estados de México están haciendo la lucha. Tenemos que hacerla. Levántate, Puerto Rico, que aquí estamos. Esto es CNXSL en vivo. Continuamos aquí. Gracias, Daniela. Regresa prontito.
Gracias, querida. Claro que sí, cuando quieran yo voy a estar encantada de estar aquí con todos nosotros.